Hola, les habla René Salgado, presidente de la iniciativa Empresomos Centroamérica. Nos pueden encontrar en empresomos.org. Bienvenidos a este intercambio de ideas en el tema de familias empresarias, que es parte de nuestro programa Empresomos, Conectividad Emprendedora Centroamérica, que estamos implementando en conjunto con CLACS de INCAE y CAMTIC. El tema de hoy es cómo potenciar las micro y pequeñas empresas familiares, sus desafíos o retos y sus riesgos. El asunto es de gran importancia, pues se estima que más del 90% de las empresas de la región centroamericana son familiares. Los subtemas a ser abordados son los siguientes. ¿Cuál es el impacto de la micro y pequeña empresa familiar? ¿Qué le pasaría al mundo si nos quedáramos sin MIPES familiares? Para potenciar una MIPE familiar hay que identificar sus riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? A su vez, para afrontar estos riesgos, ¿qué retos se deben superar como como MIPE familiar? Finalmente, en el diálogo se ofrecerán recomendaciones relacionadas con el éxito y la sostenibilidad de las empresas familiares. Para el evento de hoy contamos con la presencia de 3 expertos en el tema. Como presentadores tenemos a Fernando Sandoval y a Oscar Howell y como moderador a Eric Guillén. Fernando fue director del programa de familias empresarias del Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde trabajó por más de 20 años. Actualmente es director de contenido y socio fundador de Kelve, la Academia de la Micro y Pequeña Empresa Familiar de México. Fernando ha publicado extensamente sobre el tema de empresas familiares, incluyendo en el prestigioso Journal of Family Business. Es coautor del libro Family Business Heterogeneity in Latin America, a Historical Perspective, además de ser creador de programas en línea sobre empresas familiares tanto en Coursera como en edX. Fernando posee un doctorado en Administración de ESADE de Barcelona. Contamos también con Oscar Howell como copresentador. Oscar cuenta con importantes investigaciones sobre el tema, incluyendo su libro sobre la historia de la familia empresaria de estafeta como caso de estudio. También trabajó en el libro Family Firms y Latinoamérica, en Latinoamérica, coordinado por la Universidad de Stetson, Florida, y la Universidad de Chile, así como también ha trabajado en temas sobre la sucesión en la empresa familiar, un proyecto conjunto de Citibanamex y Tec de Monterrey. En 2020 fue ganador del segundo lugar del premio Adalberto Vies Casada de investigación en empresa familiar otorgado por la Universidad de Monterrey. El moderador del diálogo es Eric Guillén, quien es profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y consultor en empresas familiares. Eric es socio fundador de la empresa Continuidad de la Familia Empresaria. Ha publicado varias investigaciones y casos de estudio sobre empresas familiares de Costa Rica, incluyendo trabajos sobre la evolución de las empresas familiares en este país. Posee una especialización en finanzas de la Anden Business School. El evento se inicia con una presentación de Fernando y Oscar, seguido de un intercambio de ideas y preguntas y respuestas junto con Eric. Aunque el video de la conversación en español contiene subtítulos en este idioma, estos pueden ser configurados para ser leídos en inglés u otro idioma, presionando el botón subtítulos y haciendo la correspondiente selección. Esperamos que este diálogo sea de provecho para toda nuestra audiencia centroamericana. Y adelante. Muchísimas gracias, don René. Básicamente, queremos arrancar un poco replanteando el impacto de la pyme y sobre todo la empresa familiar en el mundo. Cuando yo empiezo a impartir este curso, los muchachos de la maestría me dicen, profesor, ¿por qué es que tenemos que llevar un curso de pulperías, como decimos aquí, o de comisariatos? O sea, nosotros trabajamos en transnacionales. Después de la primera semana, después de hablar de algunos de los números de la empresa familiar, cambian de visión. Fernando, ¿qué nos puedes decir de este tema? ¿Cómo nos aproximamos al tema? Claro que sí, Eric, muchísimas gracias. Gracias a Empresomos, a René, un gusto, Oscar, estar en este webinar. Y bueno, la pregunta es muy relevante y así como lo planteas también en mis clases pasa lo mismo, ¿verdad? Yo siempre a los estudiantes les digo y a los empresarios, etcétera, que siempre
tengan o no empresa familiar, van a tener contacto con alguna, ya sea porque son sus clientes, ya sea porque son sus proveedores, ya sea porque trabajan en una o porque crean su empresa y esta seguramente se convertirá en familiar si es que no arranca como familiar, o serán consultores para una empresa familiar. Y esto es así porque, como ya lo decía René, el 90% de las empresas familiares, usualmente en nuestros países en América Latina, son familiares, pero esto se repite en el mundo. En el mundo, el 80% en Suecia, el 85% en España, etcétera, son las que generan o son empresas familiares y sobre todo son micro y pequeñas empresas familiares. Eh, en el mundo, ¿no? A la pregunta, ¿qué le pasaría al mundo si desaparecieran las micro y pequeñas empresas familiares? Les diría que estaría desapareciendo el 90% de las empresas. Eso significa que se perdería el 70% del empleo. Imagínense que se quedarían 2.730 millones de personas sin trabajo, ¿no? Sería una crisis mundial impresionante, ¿no? Perderíamos de la riqueza del mundo el 60%. Entonces, sí, miramos a las grandes, miramos a esas que son a veces empresas ancla, pero sin la micro y pequeña empresa familiar, realmente el mundo se vendría abajo en términos de calidad de vida, de creación de riqueza y finalmente es el que genera el gran empleo. Entonces, el impacto y la importancia de la MIPE familiar, de la micro y pequeña empresa familiar, es la base, es el corazón de todas las economías en Centroamérica, en Latinoamérica y diría que en el mundo. De acuerdo. Si, si nosotros encuadramos esto, ya hay de por sí riesgos de emprender, riesgos de estar en el mercado. Tal vez, don Oscar, nos gustaría conocer su punto de vista adicionalmente, qué riesgos vive una empresa familiar, una pyme familiar, porque tiene ese matiz diferente, ¿verdad? Que si emprendiéramos socios que nada más somos amigos o conocidos. Sí, claro. Gracias, Eric, y gracias, René, y Empresomos por organizar esta conversación. Primero que todo, me gustaría comentar sobre esta observación que hiciste de que los estudiantes del tecnológico dicen, oye, si trabajamos en transnacionales, ¿por qué tenemos que estudiar pulperías? Y la verdad es que son muy importantes porque estas pulperías o MIPES familiares son parte del ecosistema de los grandes negocios de sus cadenas de suministro. Y puedes ver que en las cadenas de suministro, igual como se mide la rotación de personal en las grandes empresas, también se mide la rotación de las MIPES en las cadenas de suministro. Las MIPES a veces no sobreviven mucho más de 3 o 5 años por estos riesgos que vamos a comentar. Y entonces hay una alta rotación en las cadenas de suministro de las transnacionales que los hace tener que adaptarse y gestionar este riesgo como transnacional. Eso es por una parte. Por el otro lado, los riesgos propios de la MIPE familiar siempre tienen que ver con la conexión entre familia y negocio, esa interfase que existe. Hay muchos, me gustaría mencionar dos o tres porque que pensamos son los más importantes. Yo pienso que uno de ellos es no separar correctamente el ámbito familiar y el ámbito de negocio. Generalmente un emprendimiento familiar empieza porque decidí hacer algo y empiezan a participar mis familiares y me ayudan y lo echo adelante. Y entonces se hace muy difícil separar lo que son temas que tengo que ver con una mentalidad o con un sombrero de negocio y los temas que tengo que ver con un sombrero de familia. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque es un riesgo que si no se controla puede empezar a crecer y convertirse en un problema. Y otras cosas que hemos visto que son importantes es documentar la gestión financiera que se hace del negocio, por más pequeña que sea. Hay necesidades financieras y decisiones financieras que se toman que pueden tener impacto en la operación de la empresa. Y muchas veces no se documentan. Nadie sabe bien a bien cómo están las cosas.
y puede ser que haya un riesgo en el cambio de la dirección de la empresa que lleve a que esa situación financiera no sea controlable y lleve al fracaso de la empresa. Entonces yo creo que esos, en mi opinión, son los más importantes que hay que identificar y que hay que tratar, Eric. Fernando, no sé si vos tenés en mente algún otro riesgo que quisieras agregar. Gracias, don Oscar. Está cerrado el micrófono, Fernando. Sí, Ahí. gracias. Yo diría que abonando a lo que eh, nos comenta Oscar, el riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento desastroso, un evento terrible, un evento ¿no? que nos lleva a una situación compleja. Y estos dos riesgos que menciona Oscar nos llevan finalmente a, a estas dos grandes cosas que es empresa y familia, que por un lado nos puede llevar como el gran riesgo a la desaparición del negocio, ¿no? El negocio puede desaparecer y entonces se acaba la MIPE familiar, porque la MIPE familiar es un, una familia que dirige una micro o pequeña empresa, ¿no? Sin negocio, pues no hay MIPE familiar. Entonces, uno de los grandes riesgos. Y el otro gran riesgo es que se pierda la armonía familiar. Es decir, que el no poder separar, como decía Oscar, estos dos ámbitos, te lleva al conflicto y el conflicto, ¿verdad? Te puede llevar a estos ejemplos en que se pierde esta armonía. A mí me ha tocado ver cómo a veces algunos hijos demandan a los padres ¿no? Porque no logran ponerse de acuerdo y por mantener ese patrimonio, ¿no? Situaciones terribles que puede llevar o que pueden suceder en una MIPE familiar. Entonces, yo puntualizaría que nos lleva a estos dos grandes eh, riesgos, que es lo que todo emprendedor familiar quiere evitar, ¿verdad? Quiere que se sostenga el negocio y quiere además que eso como familia se lleve bien. Muy bien, ya creo que lo hemos planteado desde lo negativo. Sin embargo, cuando uno empieza a observar, hay empresas familiares que dejaron de ser pymes y se convirtieron en grandes empresas familiares, inclusive en transnacionales. Eh, Ujú. Aquí la pregunta es, ¿qué han hecho bien esas familias para enfrentar esos retos y mantenerse en el tiempo, continuar en el tiempo y también crecer, ¿verdad? Porque también podemos mencionar muchos casos, pero ¿qué le podemos decir a esta gente? Bueno, ¿cómo enfrentar esos retos? No sé cuál de los dos quisiera arrancar. Este, bueno, si quieres, Fernando, voy primero. Adelante, sí. Yo creo que esos retos, o sea, me parece muy interesante que lo planteas de esta forma, que el crecimiento, hay pymes que han logrado surgir y convertirse en medianas y grandes empresas que siguen siendo familiares y yo creo que los retos están en cómo gestionar ese crecimiento. Es decir, y crecimiento generalmente significa complejidad. Y la complejidad en una empresa familiar se refleja, yo creo que en tres cosas principalmente. Una es la profesionalización. Se deben profesionalizar las personas, principalmente las que son parte de la familia y que llevan el negocio. No lo pueden seguir llevando como si fuera la pulpería que fue al inicio, por usar esa palabra tan tica. Y luego, la otra cosa es comunicación. Según van creciendo el número de personas en las organizaciones, hay que comunicarse y trabajar juntos. Y eso es especialmente difícil entre familiares, que tienen una relación fuera del negocio, en el cual tienen un tipo de comunicación, y otra relación dentro del negocio, en el cual tienen que tener otro tipo de comunicación. Y luego el tercero, que ya es cuando ya han crecido un poco más, pero que no hay que olvidar, es la planeación estratégica. Las MIPES generalmente no son buenas en planear estratégicamente, o sea, son muy tácticas y no tan estratégicas, van solucionando al día a día. Y hay que tratar de cambiar ese chip y tratar de planear estratégicamente más si quiero crecer y quiero salir adelante. Muy bien, don Fernando. Sí,
Y ahorita que mencionabas esta parte positiva de la empresa y de la MIPE familiar, me da pie también para decir, antes de hablar de los retos, de que en realidad el desempeño de la micro y pequeña empresa familiar y en general de las empresas familiares es mucho mejor que el de las no familiares, De ¿no? acuerdo. Tanto en ventas, en rendimiento, en las utilidades, y esto se da cuando logran justamente superar estos retos, como bien los planteaba Oscar, y hay uno que es fundamental y que me gustaría expresar, y es el empresario familiar, siempre su mente, su cabeza, está pensando en los dilemas y conflictos que toda empresa familiar tiene, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué es más importante? Cerrar una venta que puede dar un buen beneficio, pero a costa de generar un conflicto con mi hija o con un hermano, o poner como sucesor o como director a mi hijo cuando sé que tengo otros perfiles mejor preparados y que pueden llevarme a crecer mi compañía. Entonces, un gran reto del empresario familiar, del MIP familiar, es poder manejar adecuadamente estos dilemas internos que están en su cabeza, ¿no? Y entonces nosotros decimos, oye, en cada decisión que implique un dilema, tengo que hacer una especie de matriz y decir qué gana y qué pierde la familia y qué gana y qué pierde el negocio con esta decisión. Y a veces hay que ir un poco contra la lógica empresarial en empresa familiar y tomar una decisión que, que a lo mejor no me aumenta el conflicto, no me va a aumentar el conflicto familiar, y eso va a ser bueno, aunque no gane mucho, ¿no? Recuerdo el caso de una pequeña empresa familiar, acá, no sé bien qué es una pulpería, pero esta era de una ferretería o de una tortería, ¿no? Pero en el En caso mi de la época, ferretería, en mi época les decíamos chinamos. sí, y Son entonces esas pequeñas tiendas de barrio donde se consumen, donde se compran los abarrotes. los abarrotes, ¿no? Bueno, acá este ejemplo es de estas ferreterías, ¿no? Que venden, eran tres hermanos, uno era el jefe y otros, ¿no? Llevaban a alguien las compras y el otro estaba en ventas, y decidieron, por ejemplo, pagarse el mismo sueldo, aunque uno era director general o era el que dirigía la MIPE. Claro, no se pagaron tres sueldos de director, ¿verdad? Sino el director general accedió a bajar su ingreso que percibía para no generar conflicto entre ellos, ¿no? Y eso es un poco entre natura de una práctica empresarial, pero eso les permite, ¿no? Llevar el negocio con éxito en la parte familiar, ¿no? Entonces a veces tengo que sacrificar un poco a la familia y a veces un poco al negocio. Yo creo que ese es un reto bien importante y bueno, tengo aquí eh, otro importante que yo veo fundamental es aprender a trabajar juntos como Ujú, familia, ujú, ¿no? El gran reto de la sucesión hoy no es cómo pasarle el mando de una persona a otra, sino cómo aprender a trabajar juntos entre generaciones, porque cada vez más la esperanza de vida de las personas es mayor y ya está, y la generación nueva ya está ahí y sigue la anterior con fuerza, con energía, con trabajo. Entonces, entenderme entre generaciones, aprender a escuchar, a ser paciente, a permitir que la siguiente generación se equivoque, ¿no? A generar relaciones de confianza y de colaboración, es fundamental para aprender a trabajar juntos porque ya es irremediable que estén trabajando la familia ahí y entenderse no siempre, y es donde entra este gran reto de la comunicación que nos mencionaba Oscar, ¿no? de acuerdo. Me parece muy atinado el tema del plan estratégico, el tema del manejo de conflictos, el tema de poder trabajar juntos. Me gustaría si pudieran ahondar en dos puntos más que me parecen muy relevantes en esta parte de cómo enfrentar y es
La sucesión misma, ya Fernando comentaba un poquito el tema de la sucesión, ¿verdad? Hay una tendencia siempre a ver a cuál de mis hijos le dejo el negocio y tal vez no es la mejor ruta. Y el otro tema es un poco el tema de las estructuras de gobierno, la gobernanza de estas empresas, porque eh, tomamos la decisión de entrar en el negocio hoy en el desayuno y en la fiesta del fin de semana la decisión de traer o despedir a un funcionario. Entonces eso le explota la cabeza a los colaboradores, ¿verdad? No, no saben qué está pasando, pero entonces me gustaría ver si pudieran ahondar en esos dos temas. La parte de sucesión, que se sabe que es un punto de quiebre y de muerte de muchas compañías, y el tema del sistema de gobernanza, como para ver qué anotaciones podemos tomar para que se implementen. Ok, si quieres comento yo sobre el tema de sucesión y le dejo el tema de gobernanza a Fer, que sabe mucho de eso. Mira, sobre la sucesión, yo creo que es un error verlo que la sucesión es un evento al final y que sucede cuando hay un fallecimiento, tiene que haber un cambio en la dirección. La sucesión es un proceso que inicia mucho antes de que el sucesor asuma su rol como gerente de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que es algo que hay que planear con tiempo y muchos años antes de que suceda el evento sucesorio. Y aquí es donde entra un poco la parte de planeación por escenarios. Yo tengo que plantearme como dueño del negocio qué escenarios me gustarían para mi negocio a futuro y tengo que tomar en cuenta las aptitudes y capacidades de mis hijos y posibles sucesores o tomar en cuenta una posible venta, tomar en cuenta un nuevo partner y una financiación fresca que me ayude a salir adelante. Pero esas cosas no las puedo pensar a 5 minutos para las 12. Las tengo que empezar a pelotear y a imaginar mucho tiempo antes para estar preparados según vayan sucediendo las cosas. Entonces, yo creo que aquí el takeaway es que la sucesión no es algo puntual que sucede cuando va a entrar la nueva persona, sino es algo que se tiene que empezar a planear con mucho tiempo y para que salga bien, para que funcione. Excelente. Fernando. Sí, hablando de la gobernanza, ¿no? Yo diría que en la MIPE familiar, eh, en la empresa familiar, a diferencia de una empresa que no es familiar, hay que incluir un órgano de gobierno que suena muy ribombante, ¿verdad? Órganos de gobierno, consejos y tal, pero en el fondo no son más que espacios de comunicación. Pero en la MIPE familiar hay que crear uno que se llama usualmente Consejo de Familia, eh, que es ese espacio donde los familiares discuten los temas de la familia, sus derechos y obligaciones con relación al negocio. Usualmente en una MIPE familiar y en una empresa, pues esto se hace a la hora de la comida, ¿no? Se hace en la empresa, ¿no? Y empiezan a discutir, oye, ¿cuánto debo ganar? ¿Por qué no me diste el préstamo que quería, papá? O, ¿no? Etcétera. Y entonces se combina en la toma de decisión de la empresa con la toma de decisión de la familia, que tiene que ver con la empresa. ¿Qué sueldo tienen que ganar? ¿Cómo resolver los conflictos? ¿Se vale o no poner emprendimientos nuevos relacionados? En fin, un montón de preguntas y temas. Y eso se discute en un órgano, en una gobernanza, ¿no? Que se llama Consejo de Familia, donde se juntan los miembros de la familia y ponen todas estas reglas, que también le llaman protocolo, constitución, etcétera. Pero más allá de eso, tiene que ser un espacio de comunicación para ponerse de acuerdo. Pues implica llegar a acuerdos como familia y entonces empiezo a separar y empiezo a trabajar estos retos que hablábamos de familia y empresa. Entonces, creo el consejo de familia por un lado y por otro, en una MIPE familiar hay que crear el consejo consultivo, ¿no? Si crece y tal, se creará el consejo de administración, pero es un espacio donde participarán eh, los miembros de la familia y miembros no de la familia que puedo invitar para tomar decisiones de empresa con criterios de empresa. Debemos comprar una nueva maquinaria, debemos hacer una inversión X, debemos poner una segunda o tercera pulpería, y eso qué implica, ¿no?
Entonces esas decisiones de empresa las hago en un consejo consultivo o de administración. Estos órganos están del director general, no es operación, es del director general hacia arriba. Y es en este consejo consultivo donde se hace, por ejemplo, la planeación estratégica, otro de los riesgos o de los retos que planteaba Oscar, ¿no? Lo hago en este consejo consultivo o de administración y entonces ahí no participan todos los miembros de la familia. En el consultivo tienen que participar los que realmente saben del negocio, ¿no? Y puedo invitar gente externa, que le llaman consejeros independientes, que me ayude a tomar mejores decisiones. Y puedo hacerlo, es decir, en la MIPE familiar a veces son los mismos, ¿verdad? Los que están en un consejo de familia y en un consejo consultivo de administración. Pero lo que hay que hacer es cambiarse el chip, cambiarse la cachucha, no sé si se deba decir en Centroamérica así, Sombrero, el sombrero, ¿verdad? Cambiarse el sombrero y jugar el rol adecuado que me toca, ¿no? Y eso lo creo teniendo espacios separados, ¿no? No se recomienda que es decir, el consejo consultivo de decisión, pues lo hago en una reunión más formal, lo hago en la empresa con un protocolo, y el de familia a lo mejor lo hago en la casa familiar, pero no en ninguna, es decir, busco los espacios adecuados para comportarme de manera adecuada. Y esa gobernanza es lo que permite esa institución, pues que trascienda, ¿no? Las dos cosas, estas bien que tú planteabas, la sucesión y la gobernanza, que es la institucionalización, ¿no? Es decir, cómo trascender a pesar de los individuos es lo que permite que la MIPE eh, venza estos riesgos, ¿no? Justamente. de acuerdo. Ya para ir cerrando, porque vamos sobre el tiempo que nos habíamos previsto, me gustaría de cada uno un mensaje de cierre. Muy bien. Si quieres, voy primero, Fernando. Adelante. Yo pienso que a manera de cierre o recomendación, a mí me gustaría decir que yo tenga una pulpería o un chinamo, o como lo quieras llamar, aunque a veces tiene una cierta imagen negativa, no es malo, sino es muy bueno, es un negocio y hay que estar conscientes de que los negocios valen y tienen una aportación a la economía y a la sociedad que vale la pena conservar y desarrollar. Entonces yo como empresario familiar, como dueño de un negocio familiar, tengo que buscar formación, tengo que crecer profesionalmente y formarme y tengo que buscar y hacerlo a tiempo antes de que los problemas me ganen porque las cosas se mueven muy rápido y hay que estar preparados. Muy bien. Fernando. Yo cerraría con tres elementos que son nuestros tres principios en Kelvin y que creo que son fundamentales para la MIPE familiar. Uno es cuando tomen las decisiones, el primero es equilibrar. Toda decisión tiene que tener un equilibrio familia-negocio, ¿no? Ese equilibrio. El segundo es empoderar. Esto atiende a la sucesión, o sea, es que los fundadores entiendan que tienen que pasar del poder concentrado del yo al equipo, permitir que haya la comunicación y una toma de decisiones eh, en la familia empresaria. Y el tercero es entusiasmar, es decir, cómo motivar, entusiasmar, cómo hacer que eh, mi proyecto de vida personal empate con el de mi MIPE familiar, con mi proyecto empresarial. Y si eso empata, voy a ser feliz, ¿verdad? A veces hay miembros familiares que viven prisioneros de la MIPE familiar o de la empresa familiar. Y entonces mi recomendación sería siempre piensen en las tres E's: equilibrar, empoderar y entusiasmar. Y yo les aseguro que si caminan o van hacia ese camino, pues tendremos MIPES que vivan por muchísimo tiempo y que sigan siendo pues el futuro de las economías en Centroamérica y en estos países. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Fernando, Oscar. Creo que muy aleccionador. Creo que hay mucho por hacer y cierro dándole el pase a don René. No, muchísimas gracias por este intercambio tan interesante y tan iluminador, ¿no?
Oye, Eric, tenemos que darle un aplauso a Eric por su moderación, ¿verdad? Siempre sacó ¿verdad? ¿No? De la conversación lo mejor. Pero muchas gracias a los tres, ¿no? Extraordinario. Y también le queremos dar las gracias a nuestra audiencia, ¿verdad? Que nos ayuda. Y también recordarles, ¿verdad? Que siempre pueden ir a nuestro canal de YouTube para ver estas presentes discusiones, diálogos, conversaciones. Y también compartirles quiero que algunos de los temas que vamos a abordar en los próximos días incluyen el tema de las diásporas, ¿verdad? Nuestras diásporas, la centroamericana, sobre todo en la parte de desarrollo económico. Las nuestras usualmente contribuyen con remesas de dinero, pero ¿qué podemos aprender de otras diásporas que trabajan o se manejan en el tema de remesas de conocimiento e inversiones, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestras empresas familiares. También vamos a tener algunos temas en inversión de impacto. Queremos también traer otro en el tema de franquicias y vamos a tener otro en el tema de habilidades y actitudes emprendedoras para el éxito en el mundo moderno. Y reitero, si están interesados en seguirnos en estos intercambios de conocimiento, les invitamos a suscribirse al canal de Empresomos en YouTube. De nuevo, gracias a todos y estamos en contacto.